Seguimos con nuestro estudio acerca de la familia, una serie sobre la familia. Esta es la segunda parte del mensaje acerca del designio de Dios para la esposa cristiana. Entonces hace unos días ya, este es un hermano que de hecho no me está escuchando, aprovecho para decir. Hace un par de semanas me dice, oiga, cuando sea lo de los esposos, dígame para no venir. Y el otro día volví y me lo dijo. En chiste, obviamente, ¿no? Dígame para no venir. Entonces yo dije, bueno, vamos hoy a despistar al enemigo. Vamos a ponerle un título que despiste. Y la realidad es que sí, el título del mensaje es el designio de Dios para la esposa cristiana. Es el segundo mensaje. Pero de hecho ya hoy empezamos a ver mucho de lo que le compete al esposo. Y vamos a ver por qué. Porque aquí el texto de hoy habla de la realidad de que el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea que ya el esposo entra en la ecuación y aun cuando es un mensaje para las esposas también, es un mensaje que ya a nosotros los esposos nos compete muchísimo. Entonces, bueno, la semana pasada, si usted estuvo aquí, hablamos y argumentamos que Dios es un Dios de instrucciones, es un Dios que da instrucciones detalladas, precisas, y vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, hablamos de Noé, ¿se acuerda? Y cómo el Señor le dio instrucciones específicas de cómo construir el arca. Hablamos de Moisés y específicamente de cómo le mandó a construir el tabernáculo con instrucciones también muy detalladas. Hablamos del pueblo de Israel y cómo Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel para que conquistara la tierra prometida, y como un ejemplo de eso, la semana anterior hablamos de la toma de la ciudad de Jericó, ¿recuerda? Y dijimos pues que esta toma de la ciudad de Jericó pues había sido, el pueblo de Israel había seguido las instrucciones del Señor, pero esas instrucciones como que no tenían mucho sentido. Y el punto que yo quiero enfatizar, hermanos, es que Dios es un Dios soberano. Y en su soberanía Dios nos da instrucciones a través de su palabra. Ahora, no solamente Dios es un Dios soberano, pero muy importantemente es un Dios absolutamente sabio. Dios lo sabe absolutamente todo y sabe más que nosotros, definitivamente, bastante más que nosotros. El profeta Isaías lo dice de la siguiente manera en un pasaje bastante conocido. Dice, porque mis pensamientos, hablando el Señor, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. O sea, los pensamientos de Dios y los caminos de Dios, las estrategias de Dios, las formas de Dios son más altas que las nuestras. Para decirlo sencillo, el Señor sabe más que nosotros. Créame que sabe más que nosotros. Su sabiduría es infinita y Él jamás se equivoca. Y quiero repetir eso. Dios nunca se equivoca. Créame, Él no se equivoca. A veces nosotros podemos pensar que lo que Dios nos dice no tiene sentido, pero Él no comete errores. Y siempre el consejo del Señor es correcto. Lo fue con la toma de Jericó, aun cuando no tenía sentido, y es el consejo correcto cuando el Señor nos da instrucciones con respecto a la familia, que hemos empezado a ver en esta serie. Nosotros nos encontramos en esta serie con varias instrucciones, de hecho. Son una variedad de instrucciones. Y quiero que sepa que el mismo Dios que le dijo a Israel y que le dio instrucciones a Israel con respecto a la toma de Jericó, bueno, es el mismo Dios que nos dice a nosotros las cosas que nos llama a hacer con respecto a la familia. ¿Sí? Acuérdense, hay un solo Dios, un único Dios. Esta es la palabra de Dios. O sea que ese mismo Señor, ese mismo Dios, es el que nos está mandando, instruyendo con respecto a la forma como nosotros debemos vivir en familia. Ahora, yo me imagino que las instrucciones de Dios a Israel en esa época, cuando con el tema de la muralla de Jericó, yo me imagino que hubo mucha gente que al inicio no creía esto, ¿no? o se resistía, por lo menos poniendo en duda
la eficacia de esta estrategia. Yo no creo que todo el mundo dijo, qué estrategia tan buena, nos va a ir muy bien. No creo. Me imagino que había muchas personas que dudaron de lo que el Señor les estaba comunicando. Y la realidad es que las instrucciones de Dios para la familia también generan resistencia en nuestros corazones. Esa es una verdad. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las instrucciones del Señor generan resistencia en nuestros corazones? Y la respuesta es muy sencilla, hermanos. Todo el pasaje que estamos considerando, no solamente hoy, pero las semanas que siguen y las semanas que hemos visto anteriormente, todo está enmarcado sobre la idea de la sumisión. Sumisión. Y yo creo que no me equivoco si le digo que la sola palabra no nos gusta. O sea, uno escucha la palabra sumisión y choca. Relacionamos la sumisión con inferioridad. ¿Es cierto o no? Nosotros pensamos en la palabra sumisión y quizás lo que se nos viene a la mente es debilidad, inferioridad. La idea de someternos a algo o a alguien no nos gusta, no nos suena agradable. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza humana, por eso. Porque nosotros valoramos la independencia, valoramos la autosuficiencia y la palabrita sumisión está muy bien mientras no sean nosotros los que tenemos que someternos. De hecho, nos encanta cuando se trata de los demás. Nos encanta la palabra sumisión cuando pensamos que otras personas han de sujetarse a nosotros. ¿Cuál es la realidad? La realidad bíblica es que el sometimiento es parte de la vida de todo cristiano. Todos nosotros nos sometemos según el perfecto designio de Dios. ¿Y quién es nuestro ejemplo modelo, el mejor ejemplo del sometimiento? Dígame usted quién es el mejor ejemplo. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él se sometió al Padre. Dice Pablo en Filipenses 2 que Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay un sometimiento del Hijo a la voluntad del Padre. En Juan 6:38 el Señor Jesús dice estas palabras: porque he descendido del cielo, escuche, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es sometimiento. El Señor Jesús está diciendo, yo no vine aquí a hacer lo que yo quiera, vine a hacer la voluntad del Padre. Él se sometió. Primera de Corintios 15:28, Pablo reafirma la idea del sometimiento de Cristo al Padre diciendo estas palabras: y cuando todo haya sido sometido a Él, hablando de Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cristo sometiéndose al Padre. Ahora, nosotros estamos llamados también a someternos a Dios. Santiago 4:7 dice: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Aunque nos guste o no, estamos también llamados a someternos a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes. Tito 3:1, Pablo escribe: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro 2, versos 13 y 14, escribe lo siguiente: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. En Romanos 13:1 reitera Pablo diciendo: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. No solamente en el contexto de el gobierno, de nuestros gobernantes, debemos mostrar
esa sujeción, también en el contexto de la iglesia. Estamos llamados a someternos a quienes el Señor ha encomendado el cuidado de nuestras almas. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y finalmente, estamos llamados a someternos los unos a los otros. Efesios 5:21, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Dijimos que este verso, Efesios 5:21, es la base para comprender todo lo que estamos estudiando. Todos nos sometemos unos a otros en diferentes formas. En Filipenses 2, Pablo también habla del sometimiento mutuo entre creyentes. Dice: no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, escucha esto, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. O sea, ¿cuál es el punto, hermanos? ¿Cuál es el punto de todo lo que estamos viendo? Podrá no gustarnos la palabra someter. Podremos resistirnos a la idea de tener que someternos unos a otros, pero la realidad es que Dios nos está llamando a eso. El Señor nos llama a someternos a Él, a nuestros gobernantes, a nuestros pastores, y también nos llama a someternos unos a otros. ¿Y por qué quise dejar esto en claro desde el inicio? Demostrando bíblicamente que el sometimiento es parte de nuestra vida como cristianos. Bueno, porque el tema de hoy es un tema complicado como el extensión para completar el tema de la semana anterior, que estamos considerando el sometimiento de la esposa a su esposo en el contexto del matrimonio. Repito, todos estamos llamados a someternos, no solo la esposa al esposo, pero como usted va a ver, el esposo también a su esposa, de diferente manera, como lo vamos a ver especialmente la próxima semana. Los hijos están llamados a someterse a sus padres en el contexto de la familia. Los padres se someten en una medida a los hijos. Todos los creyentes nos sometemos a Dios y cada creyente a los demás hermanos. El punto es sencillo, la vida cristiana es una vida de sometimiento. Eso es lo que es. Vamos a considerar en esta mañana los versos 23 y 24 de Efesios 5. La semana anterior estudiamos el verso 22, en el cual el Señor le pide a las esposas someterse a sus maridos. Eso fue lo que vimos. En resumen, ¿qué quedó establecido? Si usted no estuvo aquí la semana anterior, quedó establecido que dicho sometimiento es un acto voluntario de parte de la esposa, en el cual ella reconoce la autoridad dada por Dios al hombre en el seno de la familia. Enfatizamos que la esposa no, y ese no con mayúscula, grande y negrilla, la esposa no es esclava del esposo y el esposo no tiene derecho a tratarla con dureza. Explicamos también que al seguir las instrucciones que estamos viendo de parte de Dios para el matrimonio, ¿qué hace el Señor? Restaura la comunión matrimonial que se había perdido cuando el primer hombre y la primera mujer cayeron en pecado. Recuerde que hablamos que parte de la sentencia de Dios en contra del ser humano tras la caída fue que la mujer buscaría usurpar el lugar de autoridad del hombre en el matrimonio, y en respuesta a ello, ¿qué haría la mujer? Buscaría ejercer un dominio represivo sobre ella. Todo eso quedó establecido la semana pasada. ¿Qué hace el Señor para contrarrestar todo esto, para poner orden en toda esta situación? Bueno, nos da unas instrucciones específicas con respecto a cómo nosotros debemos vivir como familia. Como familias, instrucciones para cada uno de nosotros, el esposo, la esposa, los hijos, los padres. Por favor, metámonos esto en la cabeza. Nosotros no podemos tener matrimonios y familias que funcionen como Dios ha establecido si no seguimos sus principios. O sea, si nosotros creemos que vamos a funcionar como familias como Dios quiere que lo hagamos, pero haciendo las cosas, como decía Frank Sinatra, my way, ¿cierto? A mi manera, eso no funciona. Eso no funciona. Por eso es que es fundamental, hermanos, que nosotros pongamos en práctica lo que aprendamos en esta serie. Estos son principios
para poner en práctica, para seguirlos. Si así lo hacemos, ¿qué va a pasar? Vamos a ver la respuesta de Dios. Vamos a ver la respuesta de Dios. Eso es indudable. Indudable. Si hay murallas en su matrimonio, el Señor sabrá derribarlas. Pero hay que hacerlo a su manera, no a la nuestra. Y ese es mi deseo para ustedes y para mí. Cuando hacemos esto, ¿qué pasa en la familia? Hay paz, hay orden, hay satisfacción, hay gozo. Esas son las cosas que el Señor nos ofrece. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, para leer nuestro pasaje de hoy. Vamos a leer los versos 21 al 24, pero consideraremos solamente los versos 23 y 24. Pero para dar contexto, prefiero iniciar del 21. Permítame que justo ahora no pude abrir esto. Ahí le doy un momentico para que, si quiere, tome su Biblia y pueda buscar Efesios 5, versos 21 al 24. Dice el Señor: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Es palabra de Dios, hermanos, por favor, tomen asiento. Entonces, ya dijimos, la base para entender todo esto es el verso 21. Necesitamos el verso 21 para poder comprender el resto del pasaje. Pablo está hablando del sometimiento mutuo de los creyentes y simplemente inicia considerando el sometimiento de la esposa al esposo. Por favor, tengamos eso presente. No es que Pablo dice las mujeres tienen que someter a sus esposos y ya. No, Pablo está hablando de un sometimiento general y por eso en el verso 21 dice lo que dice: sometámonos unos a otros en el temor del Señor. Ahora, la instrucción del verso 22 fue el mensaje de la semana pasada, que es una instrucción muy clara, muy simple. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Dijimos varias cosas al respecto. Dijimos que la mujer se somete a su propio, como dice Pablo, su propio marido. Y dijimos que eso tiene que ver con una relación de pertenencia mutua entre los esposos, ¿sí? El esposo le pertenece a la esposa y la esposa le pertenece al esposo. Hablamos sobre eso. Y también dijimos que dicho sometimiento de la esposa a su esposo es una expresión del sometimiento de la esposa al Señor Jesús. Ese punto es clave. En otras palabras, una manifestación del sometimiento de la esposa al Señor Jesucristo es que el reconocimiento del liderazgo dado por Dios a su esposo en el contexto del matrimonio y la familia. Y una de las cosas más difíciles que escuchamos la semana pasada, que creo que es importante enfatizarlo, es que ese sometimiento no depende si el esposo es cristiano o no. Complicado, yo sé. Por eso para esto se necesita solo la ayuda de Dios. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero el Señor no le dice: mire, si su esposo es como usted quiere que sea, entonces usted se somete a él. No. Por eso es importante, hermanas, que si usted de repente en su matrimonio está teniendo problemas con esto, o quizás usted escuchando estas cosas se ha dado cuenta que usted no está siguiendo lo que el Señor le pide. Y quizás usted incluso en su corazón pueda decir: ¿yo por qué me tengo que someter a este tipo? Yo le digo a usted, considere la instrucción del Señor. Cumpla usted con su parte y déjele al Señor el resto. Déjele al Señor el resto. El verso 23, entramos a este verso 23, en donde vemos la razón en contexto por la cual la esposa cristiana está llamada a someterse a su marido. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos un paralelo entre la relación existente entre Cristo y la iglesia y la relación entre el esposo y la esposa. Para tratar de simplificar esto, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está viendo la relación matrimonial como un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Y él argumenta que así como Cristo es cabeza de la iglesia,
el marido es cabeza de su mujer. Entonces tenemos que empezar por definir qué significa cabeza en este contexto. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, esa palabra cabeza es la traducción en el idioma original, en el griego, de la palabra kefalé, que tiene la connotación de liderazgo y autoridad. Para comprender este paralelo, entonces es necesario, es imperativo considerar en qué forma Jesús es cabeza de la iglesia. ¿Sí? Si la idea de Pablo es decirnos Jesús es cabeza de la iglesia, y así como Jesús es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de su esposa, entonces necesitamos saber qué significa que Jesús es cabeza de la iglesia. Primero, digamos que la Biblia nos presenta, y usted sabe esto, nos presenta a los creyentes como miembros del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Somos los miembros. 1 Corintios 12:27 dice Pablo: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. O sea que somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros. Ahora, ¿quién es la cabeza? Colosenses 1:18. Pablo escribe de Cristo: Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces está simple, nosotros somos los miembros, Cristo es la cabeza. Ahora, ¿qué hace la cabeza? ¿Qué hace la cabeza? Varias cosas, pero entre otras cosas, dirige a los demás miembros del cuerpo. Un ejemplo simple de nuestro cuerpo humano: si usted quiere mover un brazo, si usted quiere mover una pierna, esas extremidades se mueven en respuesta a una orden dada por el cerebro, por la cabeza. Es muy grave cuando algún miembro del cuerpo actúa involuntariamente. Yo no sé si usted alguna vez ha visto a una persona tener un ataque de epilepsia. Cuando una persona tiene un ataque de epilepsia, la persona se mueve de manera incontrolada. Todo su cuerpo se está moviendo de manera incontrolada, el cerebro no está controlando esos movimientos. Son movimientos involuntarios, incontrolados. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque de esa misma manera, la iglesia no actúa independientemente de Cristo, que es su cabeza. Y la esposa no actúa independientemente de su esposo. Si vamos a hablar de Cristo y la iglesia, o sea, cuando nosotros creemos que tenemos mejores ideas que Dios y decidimos actuar independientemente del Señor Jesucristo en la iglesia, todo se acaba la iglesia, ya no hay iglesia. No hay iglesia cuando Cristo no es el centro de la iglesia, se acabó la iglesia. Y esto nos sirve para hacer un paralelo entre lo que Pablo nos está diciendo. La esposa no ha de actuar independientemente de su esposo. Y piénselo, si volvemos a Génesis, eso fue justamente lo que pasó. En Génesis exactamente lo que pasó fue que la mujer decidió actuar independientemente de su esposo. Y ahí vino lo que ustedes y yo ya conocemos. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Para que la familia funcione correctamente, y en este caso el matrimonio, es necesario que la cabeza cumpla su rol de liderazgo, y en el contexto del matrimonio que la esposa siga ese liderazgo y no sea un miembro de ese cuerpo que es el matrimonio, que está actuando de manera separada, de la cabeza, de una manera involuntaria, si lo vemos como teniendo en cuenta la analogía de la persona con epilepsia. ¿Es importante la cabeza? Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez usted ha visto un cuerpo sin cabeza? Yo he visto, y usted seguramente ha visto, personas que no tienen brazos. Usted ha visto seguramente personas que no tienen piernas. Yo no sé si ustedes han visto, hay un señor que se llama Nick Vujicic, creo que es el apellido. Es un hombre cristiano que da conferencias y él es la cabeza, el tronco y ya. Y ya. Es increíble. Usted puede tener un cuerpo sin piernas y brazos, pero usted no puede tener un cuerpo sin cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y como parte de esa función dentro del cuerpo, ¿qué hace Cristo? Cristo provee dirección a la iglesia. Quiero decirle que la dirección de la iglesia proviene de Cristo. Usted se imagina, a ver, hermano, vamos a hablar claro. Si yo le digo a usted que ponga
su alma, su eternidad en mis manos, ¿usted estaría tranquilo? Yo no. Yo no. Nosotros necesitamos de Cristo. Aquí el pastor lo que es un mensajero, no más. Realmente eso es lo que es el pastor, es un mensajero. Da un mensaje. Pero la autoridad proviene de Dios, la dirección proviene de Dios. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nos dirige, nos protege a todos. Cuida nuestras almas. Sí, a través del pastor, a través de la palabra, pero es Él. Yo no tengo en mi naturaleza la capacidad de hacer nada de esto. Eso lo hace solo el Señor. Entonces, el liderazgo de Cristo en la iglesia es un liderazgo de amor. Es un liderazgo de paciencia, es un liderazgo de compasión, es un liderazgo de entrega total. Creo que está claro que Jesús no es un tirano, hermanos. Jesús es un líder amoroso que sacrificó su vida por la iglesia. Y es ese tipo de liderazgo el que el hombre o los hombres estamos llamados a ejercer en el matrimonio. Ahí viene la analogía, ya no suena tan bonita, ¿cierto? Para nosotros. Ahí viene la analogía, ahí está la conexión. Repito, Pablo aquí no está dando luz verde para que el esposo trate como quiera a su esposa y le diga cuando lleguen hoy a la casa, no, el pastor dijo que yo soy cabeza. Sí, pero ¿qué significa ser cabeza? ¿Qué significa ser cabeza? El Señor no está avalando la tiranía en el matrimonio, al contrario, lo que está diciendo es que debemos ser esposos que lideramos en nuestras familias y particularmente en el contexto del matrimonio a nuestras esposas, como Cristo lo hace a la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es la tiranía, no es el dominio opresivo, pero es el amor de Cristo, que es lo que el Señor Jesús muestra por todos nosotros. Hermanos, el Señor es paciente con nosotros, el Señor suple nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades materiales, el Señor nos cuida como personas, a cada uno de nosotros, y nos cuida como iglesia. Nos dirige en nuestro caminar y nos guía hacia una vida santa. El Señor Jesús tiene los mejores intereses en su corazón y ese es el tipo de liderazgo que da razón al paralelo de Pablo. Ese es el liderazgo que estamos llamados a mostrar. Así como Cristo lidera a la iglesia, el esposo ha de ser el líder amoroso de su esposa. Brevemente voy a citar nuevamente, lo hice la semana anterior, al teólogo puritano Richard Baxter, que habla bastante sobre este tema y tiene varias cosas que dice que me parecieron interesantes. Dice, el esposo es la cabeza de la esposa, no como un tirano para oprimirla, sino como un pastor que guía con amor y diligencia. Interesante, ¿no? Luego dice, Dios ha hecho al esposo cabeza de la esposa para que la guíe en el camino de la santidad y la felicidad, no para su propio placer o ambición. Otra dice, el esposo debe gobernar a su esposa con el amor de Cristo, no con la dureza de un señor terrenal. Y finalmente, escribe Baxter, así como Cristo santifica a la iglesia, el esposo debe buscar la santificación de su esposa con amor, paciencia y exhortación piadosa. Estamos hablando de otra cosa. O sea, aquí estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con opresión ni con tiranía. ¿Y qué es lo que aprendemos de todo esto? Hermanos, creo que para mí es claro por lo menos que nosotros tenemos una concepción de liderazgo equivocada, de manera general. Cuando usted piensa en liderazgo, o sea, si a usted le dicen usted es un líder, lo primero que hace es, soy líder, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos en liderazgo y en autoridad simplemente como mandar. O sea, mandar para que todos hagan lo que yo quiero. ¡Qué rico! ¡Qué bueno!, ¿no? El líder es el que manda, el que tiene la autoridad y todo el mundo tiene que hacer lo que él dice. Y esa es la idea de liderazgo que nosotros tenemos en la mente, pero ese no es el liderazgo que vemos de Cristo hacia la iglesia. Mi opinión es que en este pasaje Pablo pone a Jesús como un ejemplo para nosotros los esposos, para que miremos cómo nos relacionamos con nuestras esposas, cómo estamos ejerciendo esa función de cabeza
dentro del matrimonio. Usted conoce estas palabras del Señor Jesús, seguro. Marcos 10:45 dice él, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, que el liderazgo de Cristo es uno de servicio y es un liderazgo de sacrificio. Y sobre eso vamos a hablar mucho más la próxima semana. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Sí, eso es lo que estamos viendo hoy. La pregunta es, ¿qué implica? ¿Qué implica? Implica que debemos liderar como Cristo lidera. Que debemos servir a nuestra esposa, a nuestras esposas, los esposos, como Cristo sirvió. Y escuche esto es parte de la temática de la semana entrante. El esposo debe estar dispuesto a dar su vida misma si fuese necesario por su esposa. Ese es el tipo de sacrificio, ese es el tipo de liderazgo que el esposo ha de mostrar en su familia y particularmente hacia su esposa. Eso es ser cabeza, eso es ser cabeza. Y es importante entender estos principios. Como les decía ahorita, en nuestra naturaleza humana nos llaman cabeza, nos sentimos súper bien. Nos sentimos bien que nos llamen cabeza. Claro, soy la cabeza. Creemos que por ser cabeza tenemos preeminencia sobre otras personas. Pensamos que liderar a otros es ponernos por encima de ellos. Alimenta el ego, hermanos. Si no estamos fundamentados en Cristo, alimenta el ego que nos llamen líderes, que nos llamen cabeza, porque tenemos la concepción equivocada y pensamos que el líder tiene la libertad de hacer lo que quiera, como mejor le parezca. Y por eso es que estos pasajes que son de mucho cuidado, hermanos. O sea, hablar de esto es de mucho cuidado, esto se malinterpreta y puede generar grandes problemas. Una mala interpretación de este pasaje puede llevar, como se los dije la semana anterior, a los esposos a sacar conclusiones falsas y peligrosas. Por eso yo ya les dije, aquí nadie puede decir que el pastor dijo que yo puedo hacer lo que quiera con mi esposa porque soy la cabeza. No, señor. Usted puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia porque es la cabeza. Eso sí lo puede hacer y de hecho eso es a lo que estamos llamados y lo que vamos a ver el próximo domingo. Ahora, hay un principio que definitivamente aplica mucho a nosotros los esposos. Primera de Corintios 11:3. Escuche lo que dice. Dice Pablo, pero quiero que sepan, escuche esto, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre, vuelve y lo dice. Y la cabeza de Cristo es Dios. Pregunto yo, a ver si estaba poniendo atención. ¿Quién es la cabeza de todo hombre? ¿Quién? Cristo, ¿cierto? Cristo es la cabeza de todo hombre. De manera general, todo hombre, el hombre está sujeto a la autoridad de Cristo. Ahora, de manera particular, en el contexto del matrimonio, que es lo que estamos hablando, el hombre está llamado a ejercer el liderazgo amoroso y de sacrificio sobre su esposa bajo la autoridad de Cristo. Ahí vemos sometimiento, ahí está el sometimiento, parte del sometimiento del hombre está ahí implícito. Como una respuesta a nuestra devoción por Cristo, lideramos de esta forma. ¿Se da cuenta? La mujer por un lado se somete en respuesta a Cristo y el hombre por otro lado trata a su esposa, lidera a su esposa como Cristo lidera y ama a la iglesia en respuesta a Cristo. Cristo es el centro. Por eso les hablaba la semana pasada o antepasada del filtro. Todo lo pasamos por Él. Se trata de Él. Nuestra expresión hacia Él que afecta nuestra relación con las demás personas. Ahora, es cierto, hermanos. Si aquí hay alguien que de repente dice, no me gustó el mensaje, no me gusta lo que esto dice y yo no estoy de acuerdo que la mujer debe someterse a su esposo. Ok, usted puede pensar eso, de una vez le digo, usted puede pensar eso y está pensando en contra de lo que Dios dice. Así de sencillo. O sea, yo sé que hay personas que de pronto no les gusta esto, no les gusta escuchar esto, especialmente el día de hoy a las mujeres. Es posible que haya alguien aquí en su corazón que diga, este mensajito que me lo pinten porque yo no voy a hacer eso. Ok. Es innegable
O sea, nosotros no podemos escaparnos de la realidad de que el Señor llama a la mujer a someterse a su esposo. No podemos escaparnos de la realidad de que Dios llama al hombre a ejercer una posición de dominio y autoridad en la familia, incluyendo en el matrimonio. Eso es una realidad. La pregunta es cómo lo expresamos y cómo funciona eso en la realidad del matrimonio. Ya lo hemos hablado. Ahora, la semana anterior yo les hice a ustedes un comentario y les dije que Cristo no le va a pedir cuentas a mi esposa de nuestra familia. Y lo dije teniendo en cuenta lo que acabamos de ver. Cristo es cabeza del hombre. En el contexto de la familia, el responsable, yo sé que hay familias que no tienen al hombre por diferentes razones, y ese es otro tema. ¿Sí? Las madres que son solteras, las madres que no tienen a sus esposos, por las razones que sean. Son personas que actúan como padre y como madre y el Señor les da la gracia. Pero aquí estamos hablando cuando una familia está completa, el hombre, queridos hermanos, es el que le va a dar cuenta a Cristo de la familia. El hombre. Porque Cristo es cabeza del hombre. El responsable ante el Señor somos nosotros, los hombres de nuestras familias. ¿Nos hace eso más que la mujer? Para nada. Lo que nos hace es responsables delante de Dios. No podemos tener actitudes ligeras y dejar que las cosas pasen sin asumir nuestra autoridad, sin ejercer nuestra autoridad. Y por eso creo que debemos pedirle mucha ayuda al Señor, que nos ayude a ser una buena autoridad, ejercer un buen liderazgo en nuestra familia, porque le vamos a dar cuenta al Señor. Ahora, teniendo en cuenta todo lo anterior, vuelvo brevemente al pasaje. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Estamos llamados los esposos a reflejar el liderazgo de Cristo, como ya lo dijimos. Y dicho liderazgo, una vez más, no tiene nada que ver con opresión, con tiranía, con malos tratos. El esposo no es el líder que levanta la voz para intimidar. El esposo es el líder que levanta su vida para darlo todo por su esposa. Es un liderazgo distinto. El esposo lo da todo para proteger, direccionar y sacrificarse por su esposa. Jaime me hizo un comentario el otro día que es interesante y espero no olvidarlo. Me dijo, me gustaría, me dice él, que cuando hables de los hombres, des el ejemplo de Nueva York. ¿Se acuerda el ejemplo de Nueva York? ¿Sí? La semana pasada que dijimos el sometimiento y entonces le puse la ilustración que si el esposo dice nos vamos a mudar para Nueva York, pero la esposa no quiere, ¿sí? ¿Cómo podemos ver esa misma ilustración del otro lado? De la perspectiva del esposo. Y tiene razón, ¿no? Es interesante. Porque puede pasar que el esposo diga, no, yo quiero irme a Nueva York porque quiero irme a Nueva York y ya. De pronto si esa es la actitud, el esposo no está considerando para nada a su esposa, para nada a su familia. Entonces vamos a hablar también un poquito de eso el próximo domingo. Final del verso 23, Pablo alude a Cristo como el Salvador del cuerpo, dice, es decir, ¿no?, de la iglesia, el Salvador. ¿Cuál es la idea aquí? Esta parte puede ser un poquito compleja, no me quiero extender, pero ¿cuál es la idea? O sea, Cristo es el Salvador de una manera general, en el sentido, eso se llama gracia común en teología. Dios le da sol, el mismo sol que alumbra al justo, alumbra al injusto, ¿sí? Y la misma comida que come el impío, la come el justo. Eso tiene que ver con la idea de que Dios, en ese sentido, es Salvador, ¿no? Salvador, entonces tiene también la idea de ver protector. El protector de la humanidad. Dios como el protector de la humanidad. Digo esto porque es importante entender el paralelo. Pablo dice que Cristo es el Salvador del cuerpo y lo pone en un contexto donde estamos viendo esta idea del paralelo entre el esposo y la esposa y Cristo y la iglesia. ¿Cuál es la idea aquí? Que así como Cristo es protector, así como Cristo es un cuidador, nosotros como esposos, estoy terminando, escuche, debemos actuar no solamente como protectores de nuestras esposas en el ámbito físico, pero muy importante, como un agente de protección y de cuidado espiritual. Eso es parte de ser la cabeza. O sea,
nosotros como esposos debemos velar por el bienestar espiritual de nuestras esposas. Debemos apoyar su santificación y nunca debemos exponerlas al pecado. Nunca debemos exponerlas o incitarlas en ninguna medida al pecado. En ese sentido somos, entre comillas, ejercemos un efecto de cuidador, ¿no? de cuidar a nuestras esposas. Esa es la idea. Y en el verso 24, no vamos a ir por mucho rato porque es básicamente, Pablo afirma lo mismo, dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Entonces, obviamente aquí lo primero que yo quiero hacer es clarificar que en todo tiene restricciones. ¿Y cuáles son las restricciones? Usted como mujer, como esposa cristiana, no debe seguir la directriz de su esposo si esa directriz la está llamando a pecar. ¿Sí? Si hay algo que su esposo le está diciendo y usted sabe que eso va contra su conciencia, porque está en contra de lo que el Señor dice, usted tiene que decirle, lo siento mucho, pero no puedo. O sea que sí hay una restricción. Vamos la próxima semana a ver la porción ya más a fondo que compete a nosotros los esposos. Hoy vimos un poquito sobre eso, bastante, creo yo. Y hemos considerado lo necesario para concluir, hermanos, por una vez más que la posición de liderazgo que el Señor nos ha delegado a los hombres en nuestras familias y matrimonios no implica malos tratos. Yo siento que debo ser reiterativo con eso. Pero debemos ser esposos cuidadores, esposos amorosos, no opresores, no opresivos o tiránicos. Y un último punto antes de cerrar. No sé si aquí haya de pronto alguna mujer que esté pensando en casarse. No se ha casado todavía. Suponga usted es una mujer creyente y usted no está casada. Y de repente el Señor le pone a una persona para que usted se case. ¿Qué es importante para usted, creo yo, a la luz de todo esto que estamos viendo? Es importante que usted como mujer entienda lo que Dios exige de usted, como mujer cristiana. Porque la mujer soltera está sometida solamente a Cristo. Pero cuando la mujer se casa, sí, sigue sometida a Cristo, pero de alguna manera ya hay un intermediario, que es el esposo. Esa es una realidad, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, si usted está pensando en algún momento se va a casar, piense en estas cosas, porque si usted quiere honrar a Dios en su matrimonio futuro, es importante que le pida al Señor que prepare su corazón para esto. Estas cosas no vienen de manera natural, acuérdese, son de hecho contrarias a lo que nosotros queremos, contrarias. Por eso, si hay alguien que esté pensando en casarse o quizás desee en su corazón casarse, es importante que le pida al Señor que le ayude a tener ese corazón que el Señor pide de la mujer cristiana en el contexto del matrimonio. Es algo muy valioso, muy hermoso, que solo Dios puede dar, de hecho. Nadie más da esto. Meditemos en eso, hermanos. Pidámosle al Señor un corazón humilde y obediente. Todos lo necesitamos. Oremos. Damos gracias, Señor, a ti en el nombre de Jesús por tu palabra. Damos gracias por que, como bien tú lo dices en tu palabra, estamos llamados a sujetarnos los unos a los otros. Señor, para todo eso se requiere humildad de corazón, se requiere obediencia, y ese es nuestro deseo, que nos ayudes a todos los que estamos aquí presentes a humillar nuestros corazones a ti, que nosotros podamos dejar a un lado nuestro orgullo y decir: Señor, confío en ti, creo en ti, tú eres mi Señor, te obedezco. Y estoy convencido, convencida, que si así lo hago, tú sabrás honrar mi obediencia. Señor, ayúdanos para que nuestras familias, las familias representadas en esta iglesia, seamos familias que sigamos tus consejos, tus directrices, de hecho tus principios,
Ayúdanos a no desecharlos, ayúdanos a no resistirlos, ayúdanos a no burlarnos de ellos, ayúdanos a aplicarlos, porque sabemos que si así lo hacemos, fiel eres tú y sabrás obrar en medio de nuestras familias como tú y solamente tú puedes hacerlo. Señor, quizás haya aquí algún matrimonio, no lo sé, ojalá no, pero quizás haya algún matrimonio que esté al borde del abismo, Señor. Un matrimonio que quizás esté a punto de romperse. Señor, obra para que ese esposo y esa esposa sean obedientes a lo que tú pides. Dales la gracia que necesitan para que de esa manera ellos puedan obedecer y puedan ver el milagro, los milagros que solamente tú puedes hacer de restauración, Señor. Habrá quien pueda pensar que su matrimonio está muerto. No, nunca estará muerto siempre y cuando Jesús esté en el centro. Pedimos que esa sea la realidad de todos y cada uno de nuestros matrimonios y de nuestras familias en Cristo Jesús. Amén.